vamos a utilizar ese texto como un texto clave, un fundamento bíblico. Hebreos capítulo 5, verso 4. Algún voluntario que me lea para así entrar en esta dinámica de interrelación entre nosotros mismos. Sí, 5:4, nuestra hermana Carmencita. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado. No, verso 4, Carmencita, 5:4. Ay, perdón. Y nadie tomará para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Léelo otra vez, Carmencita. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Teniendo en cuenta este texto bíblico que ahorita vamos a desglosar, perdón, que vamos a explicar, es necesario que empecemos a definir. Primeramente, hay dos palabras claves que vamos a definir, dos palabras claves. Damos la bienvenida a nuestra pastora, está por ahí. Primeramente vamos a definir lo que es ministerio. Yo quisiera hacer una pregunta, y parece que te están tomando de punto, Benjamín. Así que tú eres el primero teocráticamente que te voy a hacer esa pregunta. En breves palabras, ministerio, la palabra ministerio, cuando hablamos de ministerio. Para mí, ministerio es responsabilidad, es llamado. Para mí es, hay otra palabra, como se me olvida ahora mismo, responsabilidad, llamado, y es algo en serio. Muy bien, Es algo en serio. muy bien. ¿Alguien más que me quiera definir, Brenda? ¿Cuándo oye la palabra ministerio? Para mí es un llamado del Señor a trabajar en su obra, pero en cierta parte de su obra, porque no todo el mundo tiene los mismos talentos, los mismos dones, la misma capacidad y facilidad de comunicación para llegar a ciertos grupos de personas. Excelente. Hermano Caso, dígame la palabra ministerio, cuando usted la oye. Servidor también de Dios, que hace más. Servidor. La palabra ministerio, para los que quieran apuntar por ahí, primeramente el ministerio significa servicio, no es ser servido. Empezando por ahí estamos rasgando un velo. Ministerio es servicio. Esa palabra ministerio en el lenguaje hebreo se aplicaba, le voy a decir a cuántas personas, se aplicaba a los prisioneros de guerra. Los prisioneros de guerra, cuando estaban en la cárcel, una vez que estaban en la cárcel, se convertían en servidores de los que estaban estaban sobre su autoridad. También se convertía en servidores los que eran funcionarios de un soberano. Eso aplica a nosotros. Los que eran funcionarios, por ejemplo, en la antigüedad, habían reyes que tenían personas que los representaban, lo que llamamos hoy embajadores. Ese embajador se convertía en un servidor del reino, en un servidor del estado o del país donde vivía. También, la palabra hebreo es ebed, que significa que los esclavos cuando eran comprados, habían esclavos que se compraban, y una vez que yo compraba un esclavo, él se convertía en mi eterno servidor hasta que se muriese o hasta que yo lo vendiera, porque no tenía voluntad propia. Ahora, usted dice, ¿y qué aplica eso para mí? Bueno, lo primero que vamos a rasgar, el primer velo que se va a rasgar de arriba abajo, es que el ministerio no es un medio para yo hacer que la gente me sirva. El ministerio es un medio donde Dios hace que yo sirva. Mientras más sirvo, más autoridad Dios me concede delante de los hombres. Eso es una ley. Mientras más sirvo. Ahora, la palabra ministro, en esta vamos a darle otra rasgada al velo. La palabra ministro, cuando usted oye la palabra ministro, ya usted y yo tenemos concebido aquí en la mente una imagen. Corbata, gabán, o en el caso de una mujer como nuestra pastora, tenemos un estereotipo. Tiene que vestir de esta forma, tiene que conducirse de esta forma, y hay un protocolo, es necesario, hay una ética.
Pero hoy usted y yo, Dios nos va a hacer así. Porque el ministro en la Biblia no tiene que ver con corbata. No tiene que ver con una indumentaria, una vestimenta específica. La palabra ministro significa servidor, pero en Primera de Corintios, capítulo 4, verso 1, vaya ahí conmigo, vamos a ver la definición. Primera de Corintios, capítulo 4, verso 1, ahí yo le voy a pedir a mi hermana, la esposa de nuestro hermano Benji de cariño, ¿sabes? Benjamín, que nos lea el verso 1. Primera de Corintios 4:1. 4:1. Así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los ministerios de Dios. En otra porción o en otra Biblia, la palabra servidor es cambiada por esclavo. Se lee de esta forma. Así pues, téngannos los hombres, dice Pablo, por esclavos de Cristo y servidores y administradores de los misterios de Dios. La palabrita esclavo en este verso, en el griego se aplica a un grupo de esclavos que estaban en la parte más baja de un barco. Esos esclavos que estaban allá abajo, en los barcos en la antigüedad tenían 3 pisos. Por eso Dios le da a Noé desde el principio un arca de 3 pisos. Los barcos tenían 3 pisos. En el primero estaban los esclavos beneficiados que llevaban años y por su comportamiento estaban arriba, cogiendo el fresco del aire. En el segundo estaban los que se habían portado un poquito mejor, o un poquito menos de los de arriba y estaban ahí. Pero en el último de abajo no había aire ni ventilación. Y estaban los esclavos que eran los que movían toda la embarcación. Para que los últimos esclavos de abajo no sabían hacia dónde el capitán se dirigía. Pero eran la fuerza motora que hacía que el capitán llegara con la tripulación al destino. De ahí Pablo saca la palabrita griega para decirle a esta gente de Corintio que tenía una pelea. Porque la pelea que tenían en Corintio era: yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefa, y lo más espiritual decía: y nosotros somos de Cristo. Entonces Pablo, para arreglar el berenjenal que había en Corinto, porque Corinto era una iglesia problemática para Pablo, Pablo dice: espérate, para que ustedes entiendan que es un ministro según la óptica de Dios, un ministro no es el que está cogiendo fresco y está siendo servido. El ministro es aquel que Dios ha escogido porque Dios le ha dado una capacidad para remar donde nadie quiere remar. Porque es más fácil remar arriba, en el segundo piso, pero a nadie le gusta remar abajo. Muchos de los esclavos de ese tiempo se morían del ataque al corazón porque era tanta la calor y tanto el vapor que como remaban, les subía la presión y se morían. Pablo dice: Dios nos ha encargado el peor trabajo, pero es el más digno. O sea, cuando vemos la palabra ministro, con el respeto, voy a utilizar un ejemplo, hacemos la plataforma del púlpito. Y este púlpito, a mí me encanta este púlpito. Se ve lindo, la estética. Pero allí, Pablo está hablando de esta estética. Esta es la nuestra ahora. La que Pablo estaba hablando, Pablo decía: que los hombres nos tengan por esclavos de Cristo. Que los hombres nos tengan, no que somos la gran cosa. Dios nos ha escogido a una posición digna. Porque como dijo mi hermana Brenda, aceptadamente, un ministerio es un servicio que hago en un sector del cuerpo de Cristo. No lo puedo hacer todo. Pero lo que me toca lo quiero hacer con excelencia. Al 100% o al 200%. La recompensa se encarga de Dios. Ahora, ese espíritu de ser servido, que permítame decirle, voy a tomar la ocasión para decirle, porque esa es la visión de esta casa, ser servidores. De hecho, a mí me encantó el otro día que nos dijiste, la moda es, nos dijiste una expresión que es un principio tremendo. Pero más o menos era como: la moda es servir. La moda es servir. Y yo creo que ahora la moda se ha convertido en ser servidores. Están los dichosos escuderos que ahora le cargan la Biblia, le secan al predicador. Eso lo que hace es alimentar la vanagloria al predicador. Por donde quiera que usted lo quiera ver, si usted no se cuida, usted se siente tan servido que si usted no tiene centralizado el temor de Cristo en usted y yo nos podemos desviar. Ahora, la palabra ministro, ya que una vez tenemos establecida que significa ser un esclavo no tiene voluntad propia, se deja llevar por el amo, lo que dice el amo es lo que él hace, por más que él replique, por más que el esclavo
peleara con su amo tenía dos consecuencias. O era azotado o era muerto. Esa mortandad implicaba ser destituido. Ser destituido. Obviamente, en este caso, Cristo no nos mata, ¿verdad? Porque estamos bajo una gracia y bajo una dispensación en que Él está tratando con nosotros, pero como esclavos de Él, yo creo que nosotros hoy tenemos que salir con una visión un poquito más amplia de lo que Dios ha dicho de nosotros. Si portadores del reino y el concilio Masai, o la denominación, el movimiento Masai, nos ha delegado en confianza la credencial que nosotros tenemos, ¿sabe qué? Eso yo lo valoro, por muchas razones. Pero la primera, porque cuando se te delega una credencial como ministro, tú te conviertes en representación no solo de Dios, que es lo primero, sino del movimiento. Lo que tú hagas o bendice o afecta. O bendice o afecta, y tú eres la primera imagen, es como el diácono cuando está al frente ahí, la primera imagen de toda la iglesia y aún de la pastora, la primera imagen que el visitante recibe va a decir, este servicio como que, de acuerdo como yo trato el que sirve, el que llegó ahí, ellos van a, porque la conducta humana es que es prejuiciar. Lo primero que dicen, wow, qué mismo servicio me dieron aquí. Cuando llegué, la sonrisa, el abrazo, me dirigieron hasta donde tenía que dirigirme. Todo eso habla. Entonces, como representante de Dios en nuestro ministerio, número uno, esto hay que rayarlo. No somos servidos, somos servidores. No estamos para ser servidos, estamos para servir. En la medida en que sirvo, en esa medida, Dios me concede mayor autoridad. El que quiera ser mayor, hay una porción que dice, el que quiera ser grande. Entonces a mí me encanta esto. La gente dice, Benjamín, mucha gente dice, no, yo no quiero ser grande, el grande es Dios. Espérate, Dios es el Altísimo. Altísimo no se compara con grandeza. Altísimo es otra cosa. Pero en el reino Dios tiene una grandeza para sus hijos. Y Él dijo que la grandeza de los hijos es tomar la toalla, lavarle los pies y servir. Él dijo, el que quiera ser grande. Cristo está diciendo, yo no tengo problema con que tú desees ser grande. Lo que pasa es que tiene que hacerlo en mi requisito. Ponte a lavar pies. Porque el que quiera ser grande entre vosotros, sea vuestro servidor. Ahí está la grandeza. En ser grande. Entonces, ¿qué nosotros vemos? Le voy a leer aquí. Esta definición remueve un velo de que a mí me tienen que hacer, a mí me tienen que servir, a mí me tienen que llevar, a mí me tienen que traer. El ministro está para remar y para amar lo que nadie quiere amar y para abrazar en el trabajo de Dios lo que la gente dice, yo no quiero hacer eso. Somos, por adicción humana, a todos los seres humanos, por adicción, le gusta el protagonismo. Pero a muchos que hemos sido pasados por el trillo de Dios, cuando Dios te trilla, tú entiendes que ya esto no es un escenario para exhibirte, es un escenario para edificación. Y tú puedes manejar en la humildad de Cristo todas las posiciones que en confianza en este lugar y en los hermanos que están en otra congregación local se le delegue. ¿Por qué? Porque está la sencillez de Cristo. ¿Cómo Dios puede lograr que yo como esclavo, pueda manejar todas las posiciones que el Señor me concede en su reino y que no se me dañe el corazón? Después de que el Señor tome mi vida y yo permita, si esto fuera una aceituna, yo permita que Cristo en el Getsemaní espiritual me pise un rato. A medida que Él me pisa, somos la aceituna de Dios. ¿Y qué es lo que bota la aceituna? Pero no puede botarlo si no hay un pie en el lagar que lo pise. Entonces, cuando Cristo nos pisa en el Getsemaní de nuestra vida, salud, usted bendiga y sácale copia. ¿Se acuerdan? Cuando Cristo nos pisa en el Getsemaní, sale el aceite puro. Y cuando nos ofrecen X o Y posición, no importa si es de liderato, si es de autoridad, si es limpiando, es un honor. Cualquier cosa que se haga en el reino. Para mí lo importante hoy, no importa que estuviesen grandes apóstoles, grandes pastores, grandes líderes, esta verdad es para todos. Necesitamos que Cristo nos pise, nos haga canto, porque cuando eso ocurre, entonces la posición no me da valor a mí,
yo le doy valor a la posición, en el valor de Dios.